Me llamo Irene, tengo 26 años y estoy en la flor de mi belleza y vitalidad. Sin embargo, he vivido la tragedia de que mi esposo no pueda tener hijos. Mi esposo se llama Sander y nos casamos el año pasado. Antes de casarnos nos tratábamos con respeto y acordamos no vivir juntos durante un periodo de prueba. Después de casarnos, seguíamos amándonos profundamente, pero seguíamos sin la intimidad de un matrimonio. Le he insinuado muchas veces, pero me ha ignorado. Incluso bajé mi postura, usando ropa atrevida para seducirlo, pero aún así no logré despertar su interés. Solo cuando abandoné todos mis límites y me entregué a él, me di cuenta de que no tenía esa capacidad. En el más de un año transcurrido desde nuestro matrimonio, su carrera ha prosperado y me he convertido en la envidia de otras mujeres por ser una mujer adinerada. Sin embargo, quién sabe cuánto deseo, en la quietud de la noche, disfrutar del impacto de mi esposo como lo hacen otras mujeres. Mi esposo adora a los niños, pero parece que no podemos tener ninguno. Es una figura prominente afuera, temeroso del que dirán, y me obligó a dejar mi trabajo de vendedora en el centro comercial, insistiendo en que me convirtiera en ama de casa a tiempo completo con el pretexto de que me estaba preparando para el embarazo. ¡Ja! ¡Qué irónico! Antes me desesperaba nuestra aburrida vida de casada, pero inesperadamente su idea reavivó mi esperanza. Ese día, regresó a casa taciturno con el rostro lleno de pensamientos. Al verlo triste le pregunté, cariño, ¿qué pasa? ¿Salió algo mal en el negocio? Negó con la cabeza sin mirarme. Volví a presionarlo, pero seguía sin decir nada. Tras un momento de silencio, de repente me dijo, esposa, quiero un hijo. Sus palabras me tocaron la fibra sensible y rompí a llorar de inmediato. Contuve las lágrimas y dije, ¿crees que no quiero uno? Tienes que esforzarte. Mi esposo me miró con expresión de impotencia y finalmente, vacilante, expresó sus pensamientos. Dijo, esposa, aunque no puedo hacerlo, podemos buscar a alguien más que nos preste esperma. De repente me sentí confundida y tímidamente le pregunté, cariño, ¿estás pensando en solicitar una FIV en un hospital similar? La mirada de mi esposo era evasiva, a veces me miraba a mí y a veces a otro lado, como si estuviera luchando internamente. Después de un rato finalmente dijo algo que me sorprendió, quiero pedirle esperma prestado a mi buen hermano William, no para hacerme una FIV, sino para que te quedes embarazada y de salud con normalidad. Abrí los ojos de par en par, estupefacto. Nunca había visto a ese hombre ser tan generoso como para compartir a su esposa con otra persona. Le pregunté con incredulidad, Sander, ¿hablas en serio cuando dices esto? Dudó un momento, asintió y me miró diciendo, sí, lo he pensado mucho tiempo, y solo ahora lo he asimilado, por eso te lo cuento. Estaba tan enojado que me reí y me burlé. De verdad que no sé cómo funciona tu cerebro, es impresionante que hayas podido inventar semejante método. Mi esposo, sin embargo, se mostró bastante firme y dijo que la tecnología para los bebés probeta aún no está del todo desarrollada y que los riesgos siguen siendo considerables. Un bebé concebido de forma natural es definitivamente más sano. Y piénsalo así, como no puedo tener hijos, solo puedo criarlos de otra persona. En lugar de criar a alguien más, ¿por qué no criar a un hijo tuyo y de mi hermano? Si alguien más te toca me entristecería, pero si mi buen hermano lo hace, me sentiría completamente bien. Después de todo, el agua buena no debe fluir hacia los extraños, ¿verdad? Realmente sentí que su cerebro se había cortocircuitado. Le dije, puedes encontrar a tu buen hermano, no tengo objeciones. Pero piénsalo, si llega el momento, ¿cómo se supone que lo enfrentaré en el futuro? Mi esposo se encogió de hombros y dijo, ¿y qué? Cada uno tiene lo que necesita. Al fin y al cabo, él está soltero ahora mismo, tú alivias sus deseos y él nos da su semilla. Es una situación en la que todos ganan. Realmente no sé cómo esas palabras salieron de su mente. No pude evitar querer levantarle la cabeza y ver si su cerebro estaba lleno de excrementos. Le dije directamente, no, este asunto no es negociable. No esperaba que mi esposo empezara a hablarme con dulzura. Hizo un puchero y dijo, querida esposa, tienes que creer que te quiero mucho. Quiero pasar mi vida contigo, pero no podemos estar sin hijos, ¿verdad? ¿Te imaginas a un hombre aferrado al brazo de una mujer, comportándose como un niño? Me dejó sin palabras. Dije, entiendo que si eliges a alguien que no conoces, al menos no tendremos que volver a vernos.
Pero estoy totalmente en desacuerdo con que elijas a alguien conocido. De repente se alegró y dijo, ¿eso significa que ya no te opones? Le pregunté con recelo, cuando dije algo así. Respondió con seguridad, lo acabas de decir, que podrías estar con alguien sin parentesco. ¿Lo has olvidado? Fue entonces cuando me di cuenta, y no pude evitar decir con pesar, aunque lo haya dicho ahora, ¿qué más da? ¿Sabes qué clase de persona soy? Me casé contigo y estoy comprometido contigo para siempre. Aunque tenga que vivir viuda el resto de mi vida, lo aceptaré. Mi esposo me escuchó y empezó a persuadirme con sinceridad. Me dijo, esposa, la vida tiene un límite. ¿Por qué pensar así? ¿No es eso complicarse las cosas? Mira, si tenemos un hijo, la casa se llenará de vida y la vida tendrá un nuevo significado. No, este asunto no está a discusión, dije, luego giré la cabeza y me negué a mirarlo. Siendo honesta, como mujer normal, yo también quiero tener mi propio hijo. Sin embargo, no me atrevo a tener relaciones sexuales con ningún hombre que no sea mi esposo. Mi familia me enseñó desde pequeña a mantenerme pura, a amarme y a respetarme, soy una persona conservadora. Al ver que seguía sin estar de acuerdo, mi esposo simplemente mostró una expresión de dolor. Dijo, esposa, sé que soportas muchas molestias cada noche. Yo también quiero experimentar la belleza de ser marido y mujer contigo, pero tengo disfunción eréctil. ¿Sabes lo doloroso que es para mí? Cada vez que te veo dando vueltas en la cama sin poder dormir, quisiera apuñalarme. ¿Sabes cuánto te amo? La vida es tan larga que no quiero que mueras virgen. La vida tiene muchos momentos hermosos, y solo al vivirlos se puede vivir plenamente. No quiero que tengas remordimientos. Ya que puedes satisfacer tus necesidades y permitirnos tener un bebé, una situación en la que todos ganamos porque no podemos hacerlo. Al principio menosprecié su razonamiento retorcido, pero poco a poco, sus palabras me convencieron. No sé si fueron mis deseos los que influyeron, pero cuando terminó su última frase, sentí una sensación de vacío y soledad. ¿Estás segura de que quieres elegir a tu buen hermano? En ese momento mi mente era un caos, y no pude evitar decir esas palabras. Mi esposo estaba tan feliz que casi dio un salto. Me dijo, esposa, ¿estás de acuerdo? Empecé a sentir un poco de arrepentimiento, pero aún así no pude evitar asentir. Mi esposo me abrazó fuerte y me besó un par de veces diciendo, ¡qué bien! Voy a tener un bebé. Te amo, esposa mía. Sentí una oleada de incertidumbre en el corazón, sin saber si mi decisión era correcta o incorrecta. Pero como ya había accedido, no podía echarme atrás, ¿verdad? Por alguna razón, sentí una punzada de anticipación en mi corazón. A pesar de mi indulgencia interior, mi cuerpo seguía sintiéndose algo limitado. Le dije a mi esposo, pero siento que no puedo soltarme, ¿qué hago? Es fácil, solo ponte los auriculares y te enseñaré cómo, dijo mi esposo, sacando de repente unos auriculares invisibles y un walkie-talkie de su bolso. Al ver esto me di cuenta de que lo había preparado todo con antelación. Me sentí un poco triste, pero no sabía cómo afrontarlo. Mi esposo vio mi tristeza y me consoló diciéndome, cariño, no me culpes, hago esto por el bien de nuestra familia, solo ten paciencia un poco. En ese momento sorprendentemente asentí de nuevo como bajo un hechizo. Al recordar la vez que coqueteé con William con auriculares invisibles, mientras mi esposo me dirigía a escondidas desde atrás, una sensación diferente se apoderó de mi corazón. Hablando de William, el buen amigo de mi esposo, es una excelente opción, no solo es alto y fuerte sino también guapo. Aparte de su ligera incapacidad para ganar dinero, todas sus demás cualidades superan a las de mi esposo. Todavía recuerdo cuando mi esposo y yo celebramos nuestra boda, él asistió y al verme, no paraba de elogiar a mi esposo por su buena suerte. En ese momento repetía una y otra vez que si me hubiera conocido primero, sin duda me habría conquistado antes que a mi esposo. Pensé que bromeaba, pero inesperadamente vi admiración en sus ojos. En ese momento mi esposo le respondió directamente, mi esposa es tu esposa, si quieres usarla, adelante. Con esa respuesta, William se quedó callado y nunca más se atrevió a hacer bromas similares. En ese momento sus palabras también me dejaron sin palabras y ahora, al recordarlo, no sé qué sentir. Tras obtener mi consentimiento, mi esposo revisó las redes sociales de William, y lo llamó delante de mí, poniéndolo en altavoz. William,
¿supiste que planeabas buscar trabajo en el centro? Después de conectar la llamada, mi esposo dijo, sí, ¿cómo lo supiste? Una voz desanimada se escuchó al otro lado de la línea. Tu negocio es mi negocio, ¿cómo te va? ¿Has encontrado trabajo? ¿Tienes dónde quedarte?, preguntó mi esposo con entusiasmo. Planeo ir al centro mañana y buscaré trabajo y un lugar donde vivir cuando llegue, respondió William. Mi esposo le dijo directamente, ¿qué buscas en una casa? Puedes quedarte en mi casa, solo somos mi esposa y yo. Eso sería bastante inconveniente, dijo William. Dudó. ¿Qué tiene de inconveniente? Vengas o no, deberías venir. Si no te quedas en mi casa, significa que me menosprecias. William tenía la intención de negarse, pero inesperadamente, las palabras de mi esposo no le dejaron otra opción. Dicho esto, William solo pudo asentir. Mi esposo se alegró de su llegada y continuó, mi esposa tiene algo que hacer mañana por la tarde y yo estaré ocupado con el trabajo, así que no podré recogerte. Cuando llegues a mi casa, entra y descansa. La llave está debajo del felpudo. Después de decir eso, nos envió nuestra dirección. La pandemia cambió el destino de muchas personas en 3 años, y William fue una de ellas. Originalmente había invertido en abrir un restaurante, pero lo perdió todo y ahora se preparaba para buscar trabajo en la ciudad para mantener a su familia. Al enterarme de su situación, sentí inmediatamente una oleada de compasión. Después de hablar con William, mi esposo y yo hablamos del plan para mañana, lo que me permitió por fin relajarme y dormir. Al día siguiente mi esposo madrugó para prepararse. Primero instaló cámaras estenopeicas en la sala, el dormitorio y la habitación de invitados. Luego compró pijamas ultrafinos y transparentes por internet. Cuando llegaron los artículos me hizo ponerme el pijama, me dio un pepino lavado, le puso un condón y me enseñó a usarlo, dándome algunas indicaciones. Después de almorzar, dijo con naturalidad, bajo a vigilar a William, estaré lista en cualquier momento, y se fue a toda prisa. Sola, con mi pijama transparente, me acosté en la cama, esperando la llegada de William. La espera se hizo larga, incluso un tiempo corto parecía interminable. Al principio me sentí bastante avergonzado, pero poco a poco empecé a sentir anticipación. Pasaron 3 horas y casi me quedé dormido, la emoción que una vez sentí se había desvanecido hacía tiempo. Justo cuando mi paciencia estaba a punto de agotarse, el auricular invisible que llevaba en el oído cobró vida de repente. Cariño, no te duermas, prepárate rápido, William ha llegado a nuestro barrio. Era la voz de mi marido. Me desperté sobresaltada y me levanté apresuradamente para ordenar mi ropa. Al ver el pepino en mi mano, mi cara se puso roja como un tomate. Parecía que mi esposo había visto mi situación a través de las cámaras de vigilancia y me estaba apremiando por el intercomunicador. Dijo, cariño, deja de soñar, despierta, date prisa, William ya casi está en la puerta. Me acomodé rápidamente en la cama como me había enseñado mi marido, formando una gran X. Pero al intentar seguir adelante, esa horrible vergüenza me detuvo. Mi marido me recordó de nuevo, cariño, levanta las piernas, usa el pepino. No tuve más remedio que seguir sus instrucciones. Al poco rato una voz llegó a través de los auriculares, cariño, William está subiendo al ascensor, sé más intenso. Mi cuerpo estaba tenso, pero mi corazón estaba excepcionalmente emocionado. En ese momento, recordé de repente la figura alta y fuerte de William, y mi cuerpo se estremeció involuntariamente de deseo. Impulsado por esta sensación, me volví aún más audaz. Se oyó un clic. Oí que alguien abría la puerta y entraba en la sala. Cariño, habla un poco más alto. Un sonido de aviso llegó de nuevo por los auriculares. Seguí la corriente rápidamente. Oí que los pasos en la sala se detenían un momento y luego se acercaban muy lentamente a la puerta del dormitorio principal. No había cerrado bien la puerta del dormitorio principal con antelación, lo que dejó un hueco. Sabía que William estaba a punto de llegar a la puerta, así que me esforcé aún más. Justo cuando estaba aturdida, un rayo de luz repentino entró por la puerta. Levanté la vista y vi que William me estaba grabando con su teléfono. Di un grito ahogado, sintiéndome furioso y extrañamente conmovido a la vez. Presionado, me levanté rápidamente para cerrar la puerta, y el pepino que sostenía cayó al suelo presa del pánico.
El aire a mi alrededor pareció congelarse al instante, y una atmósfera incómoda se extendió al instante. William se detuvo un momento, apagó el teléfono rápidamente y se alejó rápidamente de la puerta. Oí pasos afuera y supe que se había vuelto a sentar en el sofá de la sala. Después de cerrar la puerta, reprimí las sensaciones persistentes y arreglé el desorden a toda prisa. Tras ordenar mis emociones, abrí lentamente la puerta del dormitorio y salí con timidez. Al ver a William, lo saludé con torpeza y luego le pregunté con indiferencia: «William, ¿estás aquí? No me avisaste, así que no pude ir a saludarte». Está bien, está bien. Ya te estaba molestando bastante». William se levantó rápidamente para hablarme, pero lo traicionó el pequeño hueco en sus pantalones. Así que tuvo que sentarse rápidamente, lo que hizo el momento incómodo. Mi cara se puso aún más roja y me di la vuelta rápidamente, con una voz tan suave como el zumbido de un mosquito, diciendo: «Debes estar cansado del viaje. La habitación ya está ordenada, déjame llevarte a verla». Tras decir eso, me di la vuelta y caminé hacia otra habitación. En ese momento una voz llegó a través de mis auriculares: «Esposa, lo hiciste muy bien. Ahora, al caminar, balancea un poco las caderas». Me sentí un poco incómodo, pero aún así seguí sus instrucciones y me balanceé de un lado a otro mientras caminaba. Mi casa no es grande, solo tiene 2 dormitorios y una sala de estar, y el segundo dormitorio estaba vacío, así que lo usé temporalmente como habitación de invitados. Llevé a William a la habitación de invitados y salí apresuradamente, sintiéndome tímido. William también pareció evitarla y cerró la puerta rápidamente. «Cariño, ¿por qué te vas? Vuelve pronto mientras aún esté el calor de hace un momento», y conquista a William rápidamente. Mi esposo empezó a insistirme de nuevo. Sentí que no era buena idea, que las cosas iban demasiado rápido. Quería comunicarme con él, pero desafortunadamente solo podía oír sonidos y no podía hablar. «Esposa, deberías regresar rápido, no esperes, las oportunidades son valiosas». No tuve más remedio que regresar. Al llegar a la puerta de la habitación de invitados, aún no estaba mentalmente preparado. Justo cuando estaba a punto de abrirla, oí un sonido inesperado. Tras escuchar atentamente me di cuenta de que William estaba mirando el vídeo que acababa de grabar en la habitación. Mis emociones estaban alborotadas, no sabía qué hacer, pero me sentía un poco complacido. Parece que aún conservo mi encanto, mira lo cautivado que está William, jaja. Un momento después, oí de repente un rugido bajo y furioso desde dentro de la habitación, seguido rápidamente por el sonido de unos ronquidos. Sabía que William se había quedado dormido y ya no era momento de entrar, así que saludé a la cámara en la sala. A pesar de que mi esposo me insistía constantemente por los auriculares, seguía sin poder romper esa línea. Aunque esta vez no lo logré, mi esposo rápidamente ideó el siguiente plan. Me llamó abajo, hablamos un buen rato y al final aceptó. Las relaciones necesitan calentarse y el cariño debe cultivarse poco a poco. Además, en ese tipo de cosas, debería suceder con naturalidad. Decidimos tenderle una trampa primero y luego esperar a que William perdiera la paciencia, momento en el que caería en ella naturalmente. Después de hablar de nuestros próximos planes, mi esposo y yo fuimos juntos a hacer la compra. Luego fui a casa a cocinar y él eligió un momento más tarde para volver. Unas horas después terminé de cenar y fui a tocar la puerta de William. «William, ya preparé la cena, sal a comer». Después de tocar varias veces, se oyó una voz desde dentro: «Vale, cuñada, voy ahora mismo». Al poco rato, William llegó al comedor. Ahora estamos solos en casa, y no sé cómo enfrentarme a William. Mi esposo acaba de regresar, lo que me alivió un poco, y la incomodidad invisible que sentía desapareció de repente. Antes de la comida, mi esposo sacó una botella de licor blanco para celebrar y dijo que hacía mucho que no se reunían, así que debían emborracharse hoy. Al principio William no bebía, pero tras la insistencia de mi esposo, finalmente brindó con él. Durante la comida, mi esposo no dejaba de servirle platos mientras se quejaba de problemas laborales. William parecía escuchar atentamente, pero sus pensamientos subconscientemente siempre estaban fijos en mí, mirándome de reojo de vez en cuando. Me preocupaba que mi esposo se pusiera celoso, así que evité deliberadamente la mirada de William. Pronto las guarniciones se terminaron y mi esposo me instó, diciendo: «Irene, no hay más guarniciones.
Recuerdo que tenemos pepinos en casa, ve a preparar un plato de pepinos machacados. Mi cara se puso roja al instante. Solo quedaba ese pepino en casa, el de la tarde. Mi marido notó mi expresión inusual y se apresuró a preguntar con preocupación: Irene, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Obviamente no entendía cuál era el problema. Me levanté rápidamente y le respondí: no, solo tengo calor. Voy a prepararte un pepino machacado. Dicho esto, salí del comedor y fui a la cocina. Al poco rato trajeron un plato de pepino recién machacado. Sin decir palabra, mi esposo cogió un trozo con naturalidad y se lo metió en la boca. Al ver esto, aunque me sentí incómoda, solo pude mantener la calma. William me miró como si se diera cuenta de algo, pero aún así tomó un trozo y charló con mi esposo mientras comía. Mientras William masticaba el pepino, de repente me miró con recelo. Me dio tanta vergüenza que bajé la cabeza rápidamente y tomé el tazón para cubrirme la cara. Parecía que William entendió algo en ese instante. Miró el pepino que tenía delante y levantó los palillos, sin saber si comérselo. Después de cenar, mi marido siguió el plan anterior y le dijo a William que estaría de viaje de negocios durante una semana a partir de mañana, animándolo a quedarse en casa. Luego volvió a la habitación a dormir. Vi que William quería negarse, pero cada vez que estaba a punto de hablar, dudaba, claramente luchando por decidirse. ¿Por qué dudaba? ¿Sería posible? Sentí una pequeña alegría secreta en mi corazón, pero no me atreví a pensar demasiado en ello. Temprano a la mañana siguiente mi esposo se levantó y salió de casa. No estaba de viaje de negocios, se escondió en el coche en el sótano. A instancias suyas me levanté temprano para preparar el desayuno. Para cuando William se levantó, ya eran las 8. En cuanto salió de la habitación, yo llevaba un camisón transparente y cortísimo, limpiando la sala. Al verme se le iluminaron los ojos y me miró fijamente. Pero pronto se recompuso, supuse que debía de tener alguna preocupación, por eso parecía tan incómodo. Al verlo levantarse le dije con entusiasmo: William, ya estás levantado. ¿Tienes hambre? Déjame prepararte unos fideos. Al principio no entendía por qué mi esposo quería que dijera eso, pero cuando vi que William se detuvo de repente y se sonrojó de vergüenza, me di cuenta del problema y me sentí un poco avergonzada. Para ser sincera, mi esposo ha sido tan poco servicial que ni siquiera le he preparado fideos. William enseguida ajustó su expresión antinatural y declinó apresuradamente, diciendo: no hace falta, cuñada, comeré fuera. ¿Qué quieres? Te traeré algo. Al ver que estaba a punto de irse, me acerqué rápidamente, lo rodeé con el brazo y me quejé: ay, William. Tú y Sander son buenos amigos, así que no seas tan formal. Ya que estás en nuestra casa, trátala como si fuera tuya. Es solo un desayuno, da igual donde comamos, y aquí la comida es limpia. Mientras hablaba, lo jalé hacia la mesa del comedor y sin darme cuenta, apreté el pecho contra su brazo, y un deseo inexplicable me invadió de repente. ¿Cuándo me desesperé tanto? No pude evitar sentir vergüenza. Incapaz de negarse, William se sentó tranquilamente a la mesa del comedor y preguntó: ¿dónde está Sander? Se fue temprano esta mañana y no volverá hasta dentro de una semana. Siéntete como en casa y no seas tan cortés conmigo. Lo senté en una silla y fui a cocinar. Hoy, bajo la supervisión de mi esposo, me puse un camisón muy corto que apenas me cubría el trasero. En cuanto me agaché un poco, cualquiera detrás de mí pudo ver mis partes íntimas al instante. Claro que también fue idea de mi esposo para animar el ambiente. Mientras cocinaba, miré a William disimuladamente varias veces. Este chico con corazón pero sin coraje, sorprendentemente se atrevió a admirarlo abiertamente tras dejar atrás sus incómodas preocupaciones. Al ver su mirada de lobo, un sentimiento de orgullo me invadió inesperadamente. Cuando la atmósfera se intensificó, sin que mi esposo me lo pidiera, pensé en una estrategia para provocar su ira. En medio de mi ajetreo me agaché deliberadamente, provocando que el dobladillo de mi pijama se subiera al instante, dejando al descubierto todo mi trasero justo delante de él. William parecía como si le hubiera caído un rayo, aturdido al instante. Una oleada de alegría me inundó el corazón. Ya no pudo contenerse más. Me pregunto cuánto podrá aguantar. Creo que este gesto fue especialmente efectivo porque no llevaba bragas debajo.
Al verlo tan avergonzado, me apresuré a salvar la situación. Le llevé los fideos y le dije amablemente, William, los fideos están listos. También le añadí 2 huevos poché y una salchicha. Deberías comerlos calientes. Después de recibir los fideos, de repente empezó a toser con fuerza. 2 huevos, una salchicha, con una indirecta tan obvia que no puedo creer que todavía no lo entienda. Después de servirle los fideos, me senté frente a él. William se arregló el pelo apresuradamente y empezó a comer, como para disimular algo. Además, con mi camisón escotado de hoy, me miró y enseguida mostró un cambio. Al ver una figura enorme que me impedía ver, la piedra que me había estado pesando en el corazón finalmente cayó al suelo. Parece que nuestro plan va a tener éxito, tengo que pensarlo así. No sabía que este tipo era tan tonto. Se levantó rápidamente y dijo, ya terminé de comer, tengo que ir a una entrevista, me voy primero. Antes de que pudiera terminar de hablar, salió corriendo. Mi esposo subió corriendo las escaleras, presa del pánico, y en cuanto entró, me preguntó qué pasó. Todo iba tan bien, ¿cómo pudo salir corriendo? Solté una risa fría y le dije, deberías preguntarle a tu hermano, he hecho lo que he podido. Después de decir eso, dejé de mirarlo y fui a ordenar la habitación. Mi esposo percibió mi disgusto y corrió a consolarme. Me dijo, esposa, sé que estás en una situación difícil. Lo vi en las cámaras de vigilancia. Te has esforzado mucho. Debe ser que tiene ganas, pero le falta coraje. Parece que la próxima vez tendremos que esforzarnos más. Dije con sinceridad, Sander, que una persona con conciencia no se metería con la mujer de su buen amigo. ¿Crees que todos son tan poco convencionales como tú? Mi esposo de repente se desanimó y dijo, ¿crees que quiero esto? Si no fuera impotente, podría hacer algo así. Repliqué, ¿qué tiene que ver tu impotencia conmigo? ¿La causé yo? ¿Crees que es fácil para mí vivir como una viuda todos los días? ¿Es que no puedes entenderme por una vez? Mi esposo me miró con desesperación en los ojos. De verdad no podía creerlo, era una petición suya, y ahora quiere que lo comprenda. ¿Quién me entiende? Dije directamente, eres tú quien quiere un hijo, eres tú quien eligió a tu buen hermano como donante de esperma, y eres tú quien quiere que yo deje de lado mi dignidad y coopere. ¿Qué tengo que hacer exactamente para que estés satisfecha? Como mujer, desde que me casé contigo, ¿cuándo me has dejado experimentar la alegría de ser mujer? ¿Crees que tener dinero es suficiente? También necesito un hombre que me cuide. Pronuncié histéricamente estas palabras insoportables, y ni siquiera sabía cómo las había dicho. Pero desde una perspectiva humana, esta es mi mayor exigencia en este momento, y también el mayor problema al que me enfrento. Mi esposo se quedó en silencio al oír esto y supuse que él tampoco se sentía bien. Me tranquilicé y lo consolé diciéndole, cariño, olvidémoslo. No me importa, vivir así toda la vida también es bastante bueno. Inesperadamente mi esposo se mantuvo firme. Levantó la cabeza y dijo con firmeza, no estoy dispuesto a rendirme. Hemos llegado hasta aquí y no quiero soltarte. Suspiré con impotencia y dije, sí, hemos llegado hasta aquí. Has tomado tu decisión y sea lo que sea que elijas te apoyaré. Después de decir eso me fui a hacer otras cosas, no quería seguir con el tema. Mi esposo se quedó atónito un momento y luego soltó, esforcémonos más, seguro que podemos. De acuerdo. Esa sola palabra expresó toda mi postura. Mi esposo pensó durante toda una mañana y finalmente ideó el siguiente plan. Después de decírmelo, me pareció bien y acepté de inmediato. Al principio quería escabullirse, pero al final dijo que estaba preocupado por mí y decidió quedarse. Pero para no perturbar la relación entre William y yo, decidió esconderse en el armario del dormitorio. Siempre he pensado que mi esposo tiene problemas psicológicos, su comportamiento es bastante anormal. No puede ser que disfrute viendo a otros tener intereses especiales en su esposa, ¿verdad? Solo pensarlo me impacta. Supuse que William volvería muy tarde, pero no esperaba que se quedara fuera hasta las 9 de la noche. En cuanto abrió la puerta, mi esposo estaba escondido en el armario, como estaba planeado. Cuando lo vi regresar, me apresuré a preparar la cena y le pregunté con naturalidad, William, ¿cómo te fue en la entrevista? Me dijo que no había problema,
que Recursos Humanos me había dicho que esperara los resultados. Me volví hacia él con una sonrisa amable y lo tranquilicé. Bueno, no hay prisa. Al fin y al cabo necesitas encontrar un trabajo que te encaje, si no, no serás feliz en el trabajo. Sí, es cierto, respondió William, poniendo rápidamente una excusa. Cuñada, está bien, primero vuelvo a mi habitación. He estado fuera todo el día y estoy un poco cansado. Se veía con mucha energía hacía un momento, pero ahora parecía completamente agotado, obviamente fingiendo. Me di cuenta de su pequeño truco e insistí, aún es temprano, William. ¿Por qué no cenas primero y luego descansas? Respondió rápidamente, no hace falta, ya he cenado fuera. Lo estaba esperando en casa para cenar, pero ya había cenado fuera para evitarme. Me enojé de inmediato, tiré la espátula y me quejé, William, qué distante estás. La comida de casa es muy buena, pero no la comes e insistes en gastar dinero fuera. William vio mi expresión de agravio, dudó un momento y finalmente dijo, mañana debes dejarme probar los platos que preparas. Mañana no cocinaré, solo te haré fideos, dije enfadada. Al ver que las cosas no iban bien, William se dio la vuelta con decisión y regresó a su habitación. Yo estaba sola en la sala, comiendo, lavando platos y ordenando la casa. Después de que todo estuvo en orden, fui a ducharme. Seguía con mis tareas metódicamente vigilando constantemente a William, y de vez en cuando mi mente se desviaba hacia la fantasía de que él saliera repentinamente de la habitación y me inmovilizara. Sabía que mis pensamientos eran infieles, pero esta era realmente mi voz sincera. Después de ducharme, me detuve de repente al pasar por la habitación de William. Tenía muchas ganas de entrar corriendo, pero tras unos minutos de vacilación y de lucha mental, regresé abatido a mi habitación. Poco después, toda la casa quedó en silencio. Pasó una hora antes de que mi esposo me recordara en voz baja desde el armario, cariño, tienes que levantarte, la siguiente parte del plan está a punto de empezar. Justo cuando estaba a punto de regañarlo, un objeto esponjoso fue arrojado sobre mi cama. Es un ratón. No pude evitar gritar de miedo. Habíamos acordado usar el ratón para atraer a William y luego aprovechar la oportunidad cuando me viera vestida con ropa ligera para que sintiera algo por mí. Pensé que solo estaba usando el ratón como excusa, pero no esperaba que lo hubiera preparado de verdad. Entonces la puerta del armario se abrió y cerró silenciosamente. El sonido de los ratones era continuo. Y no solo uno. William, hay muchos ratones. Estaba muy asustado y sin hacer caso de mi imagen, grité y llamé desesperadamente a William para que viniera a ayudar. William se sobresaltó rápidamente con mi grito. En cuanto entró corriendo en mi habitación, me abalancé sobre él y lo abracé con fuerza. Me acurruqué en sus brazos temblando, sintiendo una seguridad sin precedentes. Al ver mi miedo, William intentó consolarme acariciándome la espalda rápidamente, sin darse cuenta de que estaba casi completamente desnuda. Su mano parecía mágica, dondequiera que tocaba mi cuerpo, inmediatamente sentía como si ardiera. Como si se diera cuenta de lo inapropiado de sus acciones, me apartó con suavidad y se inclinó para preguntar, ¿de verdad hay un ratón? ¿A dónde se ha ido? Me escondí en sus brazos y susurré, solo estaba durmiendo y aturdida, oí algo royendo madera. Quería ver qué pasaba y en cuanto encendí la luz, vi al ratón. William se resistía y preguntó, ¿dónde se ha metido? Lo agarré del brazo con fuerza y señalé debajo de la cama, susurrando, en ese rincón. Siguió mi dedo acercándose con cautela a la cama, agachándose para buscar con cuidado, pero no encontró nada. Justo cuando estaba a punto de levantarse y mirar hacia otro lado, me paré frente a él, mirándolo fijamente. Me había olvidado del ratón, ahora solo lo quería a él. Cuñada, ¿qué pasa? Tengo algo en la cara, me preguntó tartamudeando, sintiéndose un poco culpable bajo mi mirada. Cambié mi anterior actitud débil e indefensa, con un atisbo de impaciencia en las comisuras de los labios mientras decía, deja de fingir. Estoy así, ¿y aún no me entiendes? Tú y yo, ¿qué pasa? Balbuceó William, con la mirada confundida y evasiva. Señalé el entrepierna y dije, ¿me lo preguntas a mí? Mírate. William bajó la mirada y solo entonces se dio cuenta de que ya se le había hecho un bulto bastante visible. Tras ser descubierto, su rostro se sonrojó de vergüenza.
Para derribarlo rápidamente le dije directamente: ¿no lo disfrutaste tanto ayer por la tarde? Te he tentado tantas veces hoy, y has permanecido indiferente. Ahora que estamos solos en casa, ¿de qué tienes miedo? Al ver que seguía inmóvil, me acerqué, le rodeé el cuello con el brazo, me apreté contra él y le susurré suavemente al oído: ¿no me deseas? ¿O no soy lo suficientemente tentador? No, 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 no es eso. William se apresuró a explicarlo, pero solo empeoró las cosas. Así que si lo quieres, repliqué. Mientras hablaba, mi mano rozó su pecho con picardía y luego bajó gradualmente. William sudaba profusamente luchando por aguantar, pero no hizo ningún otro movimiento. Casi me moría de ansiedad, así que tuve que agacharme y seguir confundiéndolo. Dije tímidamente: William, ahora solo estamos los dos. Deberías hacer algo por mí, no me importaría en absoluto. William aguantó queriendo escapar, pero me di cuenta y lo abracé rápidamente, apretando todo mi cuerpo contra el suyo. William, me siento muy incómodo. Lo quiero, ¿me puedes ayudar, por favor? Fingí lástima y mis movimientos se volvieron más audaces. Justo cuando estaba a punto de atacar por sorpresa a William, lo atrapó. Él aguantó y dijo: cuñada, esto no está bien. Sander y yo somos buenos amigos. Si de verdad pasa algo entre nosotros, ¿cómo voy a enfrentarlo? Me da igual, lo quiero ya. No se lo diré a nadie y después podemos fingir que no ha pasado nada, ¿vale? Me siento fatal, por favor, ¿puedes cumplir mi petición? Mi cuerpo ya estaba sensible y la demora me estaba volviendo aún más loca. En ese momento William me presionó con fuerza. Cuanto más lo hacía, menos podía dejarlo escapar. Rápidamente lo rodeé como una serpiente de agua, incluso acercándole mis labios carnosos. Al ver esto, William se pellizcó con fuerza, apretó los dientes y me empujó sobre la cama. Después de que me empujaran, me quité inmediatamente la ropa interior y abrí las piernas para tentarlo. Ni siquiera sé por qué me puse así, normalmente me daría vergüenza, pero en ese momento, nada más me importaba. William insistió: Irene, lo que haces le hará daño a Sander. ¿Sabes cuánto te quiere? Lo ignoré todo y seguí actuando de forma seductora, diciéndole: William, ¿no te gusto? Puedo dejarte hacer lo que quieras, cualquier posición está bien. Me lo volvió a recordar: cuñada, ¿puedes tranquilizarte por favor? Sander te quiere mucho, no puedes traicionarlo. Sus palabras me conmovieron de repente. Si me quiere, ¿por qué se casa conmigo? ¿Acaso intenta hacerme sufrir a propósito? Me levanté de la cama de un salto con el rostro lleno de agitación, y dije: ¿me quiere? Se arruinó con la impotencia de joven, y ahora solo quiere casarse conmigo porque me ve honesta y decente. ¿Crees que es fácil para mí vivir como una viuda todo este tiempo? ¿Entiendes ese sentimiento? William no me creyó y dijo con paciencia: cuñada, Sander te ama de verdad. Era muy sincero cuando te perseguía, todos lo vimos. Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí: ¿me ama? Si me ama, ¿por qué te tentaría? Si de verdad me amara, crearía oportunidades para que estuviéramos solos. Al oír esto, William se quedó allí, sin saber qué hacer. Al ver que ya no se resistía con tanta fuerza, sentí una oleada de alegría y me abalancé sobre él, queriendo derribarlo. Pero él se aferró con fuerza a sus pantalones, negándose a seguir adelante. En ese momento, la puerta del armario del dormitorio empezó a moverse y, de repente, se abrió. Mi esposo, Sander, salió. Su aparición impactó aún más a William, lo miró con la mirada perdida, abriendo la boca varias veces, pero incapaz de decir palabra. Con las cosas tan difíciles, ya no me contuve. Le grité directamente a mi esposo: ¿qué haces ahí parado? Ven a ayudarme. Mi esposo parecía demacrado, me ignoró y caminó aturdido hacia William, arrodillándose frente a él. Mi esposo abrazó las piernas de William y de repente rompió a llorar. William, ¿aún me consideras un hermano o no? William respondió rápidamente: por supuesto. Si no fueras mi hermano, ya habría intentado conquistar a tu esposa hace mucho tiempo. Mi esposo volvió a preguntar: ¿puedes hacerme un favor? William preguntó: ¿qué favor? Mi esposo dijo: quiero un hijo. William se quedó sin palabras por un momento, pensó un buen rato y solo pudo consolarlo diciendo:
Sander, si no te sientes bien, puedes ir al hospital. No tengas esos pensamientos torcidos. Con la tecnología actual, ¿qué no se puede lograr? Tener un hijo no es nada. Mi esposo parecía haber perdido el control y le dijo, William, tengo disfunción eréctil. William no entendió lo que quería decir y le preguntó, ¿qué quieres decir? Es que no puedo tener hijos, añadió mi esposo. William enfatizó que entonces deberías ver a un médico. Mi esposo, de repente frustrado, se llevó la mano a la cabeza y dijo, nací sin esa capacidad, y el médico no puede hacer nada al respecto. Quiero tener un hijo, así que solo puedo pedirte ayuda. William finalmente entendió lo que mi esposo quería decir. Su expresión se tornó repentinamente dubitativa y luego le preguntó, ¿y qué hay de cuando salimos con la streame? Mi esposo, impotente, dijo, eso fue solo por mi orgullo, después usé dinero para silenciar a la streame. William entonces preguntó, si no puedes, ¿por qué sigues persiguiendo a tu cuñada? Mi esposo respondió con una expresión conflictuada, yo también estoy muy indefenso, pero me gusta mucho Irene, siento que mi vida ha perdido sentido sin ella. William, algo confundido, dijo, entonces ¿por qué tienes que venir a mí? Soy tu hermano, ¿cómo se supone que nos veamos así en el futuro? Mi esposo dijo de repente, esto es lo que pienso, ya que no puedo tener hijos y solo puedo criarlos de otra persona, mejor crío los tuyos. No me haría feliz que Irene encontrara a alguien más, pero si te encontrara a ti, estaría dispuesto, después de todo, el agua buena no debe fluir a extraños. El rostro de William mostró una expresión de dificultad, y añadió, si satisfago tus necesidades, ¿qué pasa si me caso en el futuro y mi esposa ve que tu hijo se parece a mí? ¿Tendré alguna vez paz en mi vida? Mi esposo se dio una palmada en la frente y dijo, oh, de verdad que no lo había considerado. Estaban tan en sintonía que me dejaron a mí, la persona involucrada, fuera de la conversación. Di un paso al frente insatisfecha, y pregunté, ¿ya terminaron de charlar? ¿Está bien dejarme a mí, la persona involucrada, fuera de esto? ¿Han considerado mis sentimientos? William y mi esposo intercambiaron miradas y finalmente mi esposo habló primero, diciendo ¿por qué no continúan ustedes dos? Me hago a un lado. Me hago a un lado. William dijo irritado que deberían tener una buena charla. No me involucres en el negocio de la procreación, todavía hay un banco de esperma, ve con ellos. Tras decir eso, William se fue. Mi esposo y yo nos quedamos en la habitación un buen rato sin hablar. Gastamos tanto tiempo y energía, solo para terminar en una farsa. Al recordar todos los detalles, no solo me siento absurda, sino también un poco avergonzada. En aquel entonces cooperaba con entusiasmo con el plan de mi esposo, pero ahora que lo pienso con calma, me encuentro bastante ridícula. Después de este incidente los problemas entre mi esposo y yo estallaron por completo, ya no podíamos vernos con la misma calma que antes. En los días siguientes, o no teníamos nada de qué hablar o discutíamos por trivialidades. Mi esposo se volvió cada vez más sensible, relacionando incluso los problemas más pequeños con sus dolencias ocultas. Mientras tanto, iba perdiendo la paciencia en este estado interminable de vivir como una viuda. Hasta que 6 meses después, nos separamos por completo. Mi esposo no quiere el divorcio, pero no sabe cómo seguir adelante. Ya no siento el amor que una vez le tuve, seguir así ha perdido todo sentido. Al final, acordamos divorciarnos. Después del divorcio estaba aturdida, sintiéndome triste cada día. A donde quiera que iba, me rodeaba una sensación de desolación. Poco a poco no pude contenerme más, sentí que tenía que irme de esta ciudad o me agotaría por completo. Preparé mi equipaje, me despedí cortésmente de mi exmarido y compré un billete para la estación de tren de alta velocidad. Justo cuando estaba a punto de subir al tren de salida, volví a pensar en William. En esta ciudad, la persona de la que más quería despedirme, además de mi esposo, era William. Siendo sincera, desde ese incidente me he sentido bastante culpable y he tenido miedo de enfrentarlo. Ahora que estoy a punto de irme de aquí, siento que al menos debería saludarlo. Recordando cuando lo conocí, sentí unas ganas inexplicables de bromear con él. Edité un mensaje y se lo envié, esperando ver su reacción. Me gustas desde la primera vez que te vi, pero desafortunadamente, quien me perseguía en ese momento no eras tú. Después de enviar ese mensaje, inmediatamente envié otro,
estoy a punto de irme de esta ciudad, cuídate. Pensé que William ignoraría mi mensaje y que cada uno tomaría su camino, pero inesperadamente, me devolvió la llamada pronto. Dudé sin saber si contestar, pero al final, la curiosidad me venció y contesté. En cuanto se conectó, oí la voz ansiosa de William. Me preguntó, ¿dónde estás? Respondí, estoy en la estación de tren de alta velocidad. Me preguntó apresuradamente, ¿a qué hora sale tu tren? Le dije que el tren salía en 20 minutos y que aún no había llegado. Me dijo directamente, espérame en la estación, no te subas. Al percibir su urgencia me sentí un poco complacido, pero fingí no entender y le pregunté por qué. Insistió, que lo hagas tú. Mi primera reacción fue de ira. ¿Cómo podía esta persona usar un lenguaje grosero de repente? Pero al pensarlo detenidamente, me di cuenta de que se refería a eso, ¿verdad? Mi rostro se puso rojo y no pude evitar pensar en su cuerpo fuerte y su rostro atractivo.